Hola, ¿qué tal? Buenas. Perdón que el otro día se cortó, se me tildó la computadora y me quedé colgado ahí un rato. Vamos a continuar con esta diapositiva esta filmina que nos habíamos quedado. Eh, es bastante compleja, vayanla viendo por partes. También la idea de los seminarios los voy a grabar en dos partes para así no se hace tan pesado y ustedes pueden tener como una pausa también. Después lo pueden volver a repetir y bueno, cualquier duda me, mantendremos en contacto en el campus. Bueno, esto era un gráfico bastante interesante que es para que ustedes entiendan esto como un circuito cerrado, ¿sí? Tiene muchas cositas, la foto no es no es tan buena. Fíjense la parte derecha, ¿sí? A la derecha del gráfico, nuestra izquierda, que estamos frente a la computadora, lo que vemos es el pulmón colapsado, ¿sí? O sea, no es un pulmón normal, sino que es un pulmón colapsado. Y tenemos algo que lo recubre, que es la pleura visceral, ¿sí? La pleura visceral es algo que recubre al pulmón, que en realidad es una misma serosa que se repliega, como ven acá, ¿sí? Formando la pleura mediastínica, o la pleura parietal, ¿sí? Que tiene varias porciones, que las vamos a ver, ¿sí? Y el circuito se completa entre el pulmón, las pleuras y la caja torácica, ¿sí? La caja torácica que está formada, como ya vimos recién, por las costillas, los diafragmas, ¿sí? Y los opérculos torácicos, ¿sí? Fíjense que esto forma un sistema cerrado que en los próximos seminarios, durante las próximas semanas, vamos a ver cómo funciona. En la parte izquierda vemos aquí abajo que es el mediastino, que es el espacio, es un espacio anatómico que existe entre los dos pulmones, ¿sí? Que el principal órgano que contiene es el corazón, como se imaginarán. El mediastino, o en la parte, en la cara interna de los pulmones, vemos el hilio del pulmón, ¿sí? Que también se le llama la raíz del pulmón, que es por donde ingresan los vasos nutricios, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Y aquí vemos las diferentes porciones de la pleura parietal, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero esto es un gráfico que después lo vamos a volver a repasar para que ustedes entiendan o empiecen a visualizar que esto es un circuito cerrado. Bueno, acá está el pulmón, ¿verdad? El pulmón son dos órganos, tenemos dos pulmones, eso me imagino que ya lo sabían. Eh, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, superior e inferior nomás. Los lóbulos pulmonares están separados por cisuras. El pulmón derecho tiene dos cisuras para que se formen los tres lóbulos, y el pulmón izquierdo tiene una cisura. Como ustedes ven ahí en esa figurita, se le llama cisura oblicua o mayor y cisura horizontal o menor. Ahora las vamos a repasar mejor sus relaciones anatómicas. Entonces, el pulmón tiene una forma de cono, cuya base es la cara inferior que contacta con el diafragma, y el ápice o los ápices pulmonares están en el opérculo torácico superior, ¿sí? Que ya vimos cuáles son sus componentes. En la cara externa contacta con las costillas, y en la cara interna eh, contacta con el mediastino, y ahí es donde encontramos el hilio pulmonar. La cisura mayor, que está tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho, también se llama oblicua. ¿Y por qué es oblicua? Porque tiene una dirección oblicua. Se dirige desde hacia atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Tiene una postura oblicua que va desde el cuarto espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal de atrás hacia adelante. ¿Sí? Baja, y eso es lo que forma, digamos, lo que divide el lóbulo superior del inferior en el pulmón izquierdo, por ejemplo, que se ve, por ejemplo, acá. ¿Sí? El cuarto espacio intercostal a nivel posterior y después desciende hacia el cuarto espacio intercostal a nivel anterior, o sea, se dirige hacia abajo. Y la cisura horizontal o cisura menor, ¿sí? Como lo vemos acá en el pulmón derecho, tiene una dirección mucho más horizontal que la oblicua, ¿sí? Y es lo que divide el lóbulo superior del lóbulo medio en el pulmón derecho. O sea, tenemos tres lóbulos del pulmón derecho y dos lóbulos del pulmón izquierdo. La segmentación broncopulmonar las vamos a ver más adelante cuando veamos algo de radiografía de tórax. Sepan que desde el punto de vista funcional, tanto
la ventilación como la irrigación funcional tiene una misma distribución y es toda segmentaria, ¿sí? O sea, es decir, que las arterias bronquiales, las venas pulmonares y los bronquios discurren juntos para ir a anatómicamente ser independientes desde el punto de vista funcional. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Este es un dibujito, una foto no muy buena, pero básicamente describe lo mismo que el anterior. Y ahí empezamos a ver algo de la segmentación broncopulmonar. La tráquea, que es la porción inferior de la vía aérea superior, se divide en dos bronquios fuentes o bronquios primarios, y esos se van dividiendo en bronquios lobares, los bronquios lobares que se dirigen a cada lóbulo, ¿sí? Y eso posteriormente se van dividiendo en bronquios segmentarios, y eso describe la segmentación broncopulmonar. Sepan que, como acabo de decir, la irrigación de las arterias pulmonares y el drenaje venoso por las venas pulmonares, lo que correspondería al circuito menor, todo eso tiene un recorrido conjunto, digamos. Esos vasos van juntos, vasos y bronquios. Y acá vamos a nombrar otra estructura nueva, o un sitio anatómico, que son los ilios pulmonares, que, como ya dije antes, están en las caras internas de los pulmones, y es aquel espacio por donde ingresan los vasos nutricios y los bronquios fuentes en este caso, como ven acá. ¿Ven? Acá les dije que toda la división funcional se acompañaba una de otra, ¿sí? Entonces ven acá que las arterias pulmonares se acompañan con los bronquios fuentes, y las venas pulmonares que están por ingresar nuevamente a la aurícula izquierda, todo este espacio es el ilio pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes tiene principalmente? Bueno, bronquio, arteria, vena, ganglios, ¿sí? Mediastínicos, este es el mediastino, ¿sí? Este espacio, ¿sí? Piensen que por acá atrás, detrás de la tráquea, está pasando el esófago, ¿sí? Que es parte del sistema digestivo. Esperen que se me agota la batería. Aguarden un segundito. Ahí vamos. Entonces, este espacio, acá estamos viendo la cara interna de los pulmones, espero que ustedes entiendan el gráfico, estamos viendo de la parte de adentro, es como si hubiésemos sacado el mediastino. De hecho, ahí vemos en la cara interna de cada pulmón la impronta que deja las caras laterales del corazón, ¿sí? Y ahí vemos en esos espacios, ¿sí? Vemos ingresando el bronquio, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Otra imagen más para que a ustedes les quede grabado eso, ¿sí? Los amarillos son los ganglios, ¿sí? Ganglios ciliares. Bien, los ganglios del ilio pulmonar, y ahí acá vemos otras figuras amarillas que son los ganglios lobares, ¿sí? Que se están introduciendo los ganglios pulmonares dentro del pulmón, ¿sí? Pero lo que vemos acá es la arteria, lo que vemos acá son las venas. Bien, yo recién hablé de una estructura que es la que cierra el circuito, lo que hace que este circuito sea un circuito cerrado, que son las pleuras. Y es un saco pleural seroso, son láminas, ¿sí? Imagínense como, sí, hojas cerosas, es una cerosa más, son láminas, ¿sí? Que en realidad es una misma hoja cerosa, ¿sí? Que se repliega a sí misma, y a partir de ello forma dos capas. Vamos a pasar un poquito para adelante, fíjese acá la imagen que está aquí abajo y a la derecha del gráfico, a nuestra izquierda. Imagínense que este puño es el pulmón y se está introduciendo dentro de una bolsa, ¿sí? Entonces, esta imagen, ¿sí? Esta serosa, que vendría a ser las pleuras, al replegarse sobre sí misma, lo que recubre íntimamente al pulmón es la pleura visceral, y lo que queda por fuera es la pleura parietal, pero fíjense que estas cisuras, esta misma serosa se repliega sobre sí misma, y en realidad no son dos membranas distintas, sino una misma que forma todo un circuito cerrado, ¿se entiende? Acá sería lo mismo. Fíjense, acá tenemos el pulmón colapsado para que sea más gráfico, pero acá tenemos un pulmón normal, ¿sí? Que lo rodea su pleura visceral, da vueltas, ¿sí? Y acá mismo es donde se repliega, ¿sí? Fíjense que es una misma, y esto es la pleura parietal, pero fíjense que finalmente es la misma serosa, ¿bien?
Entonces, la pleura visceral recubre los pulmones y forma una brillante superficie externa sobre los pulmones, y la pleura parietal recubre la caja torácica, ¿sí? Con todas sus porciones, por eso es que se denomina que tiene diferentes porciones que ahora las vamos a ver. Y en ese espacio, ¿sí? Entre la pleura visceral y la pleura parietal, queda la cavidad pleural, que en realidad es un espacio virtual, no existe, digamos, como tal, ¿sí? Son dos serosas que se encuentran íntimamente adheridas. Y lo que es muy importante aquí es que existe un líquido, una pequeña cantidad de líquido, que es el líquido pleural, que son poquitos mililitros, se describe entre 10 y 20 mililitros, o sea, muy, muy poquito, que lo que permite es que esas superficies estén lubricadas y permitan su correcto deslizamiento uno de otro. Entonces, como vimos y vamos integrando, cuando generamos una presión negativa a través del diafragma, ¿sí? Una presión subatmosférica, generamos un movimiento que es el descenso de las cúpulas diafragmáticas, eso expande la cavidad torácica, y al expandirse la cavidad torácica, al existir este espacio pleural y existir el líquido pleural que permite el libre deslizamiento, hace que el pulmón también pueda expandirse, y ahí generamos una inspiración, ¿verdad? Espero que eso se lo vayan imaginando. Entonces, la pleura visceral cubre íntimamente al pulmón y se adhiere a todas sus superficies, incluso dentro de las cisuras. Se mete dentro de las cisuras mayor y menor. Y a través del ilio, digamos, se continúa con la pleura parietal, que en realidad es la misma serosa, esto ya lo vimos. La pleura parietal se adhiere a la pared torácica, al mediastino y al diafragma, por lo tanto, tiene tres porciones: la costal, la mediastínica y la diafragmática, de acuerdo a sus relaciones anatómicas, pero ustedes ya saben que es la misma porción, no es que tiene tres porciones distintas, digamos que son tres membranas distintas. Entonces, cuando nosotros, no sé si ustedes tendrán algún amigo, algún conocido, algún familiar, o ustedes mismos han tenido algo que se llama un neumotórax, que es algo que aparece en gente joven, habitualmente de forma espontánea, gente longilínea hacia gente alta, es aire en la cavidad pleural. O sea que se reproduciría esta situación, ¿sí? La de un pulmón colapsado, ¿sí? Con aire en su interior. Esto no es normal, esto hay que sacarlo, ¿sí? Porque esto hace que el circuito cerrado se rompa, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, alguien se pincha o alguna persona recibe una herida de arma blanca, ¿sí? Entre las costillas, y eso llega a pinchar el pulmón, bueno, uno de los problemas que se producen es que aquí entra aire y se llama neumotórax. Y otra, seguramente, quizá en personas más grandes, habrán visto alguna vez o escuchado diciendo: tuvo líquido en los pulmones, se le generó líquido en los pulmones o agua en los pulmones. Bueno, eso habitualmente se refiere, cuando hemos escuchado eso, que tiene un derrame pleural. Acá vemos que el interjuego de presiones que sufren los espacios pleurales es muy relevante e importante, ¿sí? Las presiones hidrostáticas a las cuales se ven sometidos, digamos, en la irrigación sanguínea que reciben los pulmones y las pleuras, ¿sí? Siempre hay una pequeña porción de líquido que se extravasa, ¿sí? Y esa porción de líquido que se extravasa arrastra proteínas, porque las membranas pleurales son membranas mesenquimatosas porosas. Entonces eso le da al líquido pleural una característica de líquido mucoso, ¿sí? Con contenido de proteínas. Eso le da la posibilidad de que lubrique las cavidades pleurales para que se deslicen unas con otras en los movimientos respiratorios. Ese remanente de líquido, digamos, como ya dije, que es una pequeña cantidad, unos poquitos mililitros, cuando se empieza a generar cada vez más líquido, ¿sí? Es absorbido por la irrigación linfática, ¿sí? Esto que vemos acá son los linfáticos. Entonces, en este interjuego de presiones hay una pequeña cantidad de líquido pleural que es muy importante, como ya nombramos, y siempre que se pueda o que se genere un poquito más de líquido, eso es reabsorbido por los linfáticos. Hay múltiples situaciones patológicas, por ejemplo, nombremos una de las más frecuentes, cuando nosotros tenemos una falla del corazón,
donde lo veremos más adelante, pero el aumento de las presiones intracavitarias a nivel corazón hace que las presiones hidroestáticas se trasladen de forma retrógrada al pulmón, y esto hace que se extravase más líquido en las cavidades pleurales, y eso forma un derrame pleural bilateral, ¿sí? Esto es para que ustedes lo vayan introduciendo y tratando de entender un poco. Ya casi termina, falta muy poquito. Por último vamos a hablar de la irrigación y la vascularización pulmonar, que característicamente es doble, ¿sí? Funcional y nutricia, digamos. Dijimos que una de las principales funciones del pulmón era realizar hematosis, o sea que le llega sangre deoxigenada del corazón a través de las arterias pulmonares, como vemos acá, en el centro del dibujo. Las arterias pulmonares se dividen en dos, ¿sí? Arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, y luego dan la irrigación funcional al pulmón, o sea, esta sangre sin oxígeno que llega, ¿sí? Y se divide en tres arterias lobares o lobulares. Tres porque el pulmón tiene el derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, ¿sí? Y luego se van dividiendo, como dije antes, en las arterias segmentarias, y después la anatomía la vamos a ver más fina, la vamos a ver en la próxima clase. Y el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar izquierda se divide en dos, en la arteria lobar superior e inferior, porque tiene dos lóbulos, ¿sí? Esta es la irrigación funcional. Cuando en la sangre, en el pulmón se realiza la hematosis, o sea, se oxigena la sangre, esta es drenada por las venas pulmonares que regresan hacia la aurícula izquierda. Fíjense que tenemos una arteria pulmonar que, distintivamente al resto del cuerpo, está coloreada de color azul, porque lleva sangre deoxigenada, y las venas pulmonares, al contrario que en lo general, son dos de cada lado, ¿sí? Y están dibujadas de rojo, ¿sí? Son dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas que regresan a la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Acá viene un dibujito, y lo que veíamos, este espacio, claramente, como ya lo hablamos muchas veces, es el hilio pulmonar derecho en este caso, ¿sí? Y vemos que la arteria pulmonar se acompañan, y toda su distribución, ¿sí? Su división lobar y segmentaria, se acompañan una de otra, ¿sí? Y hasta que vemos en la microestructura, sí, que la arteriola pulmonar, ¿sí? Con la segmentación broncopulmonar van acompañadas para que cumplir la función de hematosis en esta red capilar, y después esa sangre oxigenada va por las venas pulmonares. Esa es la irrigación funcional. Esto es solamente un gráfico, en lo que vemos principalmente es que aísla, digamos, solamente la arteria pulmonar derecha que sale del ventrículo derecho, ¿sí? La derecha y la izquierda, fíjense las relaciones que tienen con los bronquiofuentes, ¿sí? Fíjense que están por delante de los bronquiofuentes. La arteria pulmonar derecha es un poco más elongada que la izquierda. La arteria pulmonar derecha da tres ramas lobares: superior, media e inferior. Bien. Acuerden, y ya repasando para relacionar, que el lóbulo superior derecho, si ustedes se recuerdan de la imagen, obviamente con su palabra lo dice, está de localización superior, forma parte de los ápices pulmonares. El lóbulo medio, que está entre las dos cisuras, entre la cisura menor por arriba y la cisura mayor por debajo, tiene una localización anterior, y el lóbulo inferior tiene una localización basal, o sea, contacta con la pleura parietal diafragmática y las cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Y su segmento apical, que lo vamos a ver mejor, es de localización principalmente el lóbulo inferior derecho posterior e inferior, ¿sí? Y la arteria pulmonar izquierda, como vemos acá, tiene un recorrido un poco más corto, ¿sí? Y se divide en dos arterias lobares, superior e inferior. ¿Qué es un TEP? Tromboembolismo de pulmón. Esto ya lo estuvieron viendo un poco en el apartado de sangre. Recuerden la tríada de Virchow, ¿sí? Y un tromboembolismo de pulmón es cuando tienen un trombo, ¿sí? Que impacta en la irrigación arterial pulmonar. Como ustedes habrán visto o repasado, la irrigación venosa profunda de los miembros inferiores va yendo por venas de cada vez mayor calibre, ¿sí? Hasta llegar a la vena cava
inferior o superior, pero principalmente o más frecuentemente en las venas cavas inferiores. Eso pasa a la aurícula derecha, cavidad de mayor tamaño, pasa al ventrículo derecho, cavidad de gran tamaño, después va por las arterias pulmonares y de acuerdo a su tamaño, ¿sí?, viaja por la irrigación arterial pulmonar y se impacta en algunas de las ramas. Esto, como ustedes imaginarán, si un trombo se impacta en cualquiera de estas ramas, este sector del pulmón deja de recibir sangre deoxigenada, ¿sí?, deja de cumplir su función. Bien, entonces la capacidad de oxigenación del sistema cardiorrespiratorio disminuye, y obviamente imaginarán, o si no, se los comento, que si ustedes tienen un trombo que afecta toda la arteria pulmonar derecha, bueno, va a excluir de funcionalidad a todo el pulmón derecho, por lo tanto, esa es una situación que pone en riesgo la vida. Y esto solamente para que ustedes vean el drenaje venoso de las venas pulmonares. Se recuerden que yo le había dicho que hay 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas, y que regresan hacia las aurículas izquierdas. Todo esto acá vemos está dentro del mediastino, y este espacio es el hilio pulmonar. Y lo último es la irrigación nutricia de los pulmones, que se da a través de las arterias bronquiales. Otros va a funcionar, y lo que más vamos a estudiar son las arterias pulmonares, pero estas son las arterias bronquiales, que nacen desde la aorta directamente, y que es sangre que tiene oxígeno para nutrir los pulmones y los tejidos de sostén de los pulmones y las pleuras, ¿sí? Estas estructuras, además de cumplir su función, tienen que nutrirse, recibir el oxígeno para hacer respiración celular. Por lo tanto, esa sangre tiene que estar oxigenada, y esa sangre oxigenada proviene habitualmente de la aorta, que es la rama que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Hay habitualmente 2 arterias bronquiales izquierdas. Se describen muchas variaciones anatómicas. Ahora van a ver un gráfico que el nacimiento de las arterias bronquiales es muy, muy variable. Lo más habitual o lo que más se describe son 2 arterias bronquiales izquierdas y una arteria bronquial derecha, que sería un tronco. Las 2 bronquiales izquierdas normalmente se originan directamente desde la aorta, y la arteria bronquial derecha se origina directamente, o sea, no de la aorta, sino que es una porción o una rama de una arteria intercostal posterior superior, ¿sí?, o de un tronco común con la arteria bronquial superior izquierda. Van a ver ahora que hay muchos gráficos y muchas variaciones para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, las arterias bronquiales, al nacer, dan ramas para la parte superior del esófago, que, como habíamos dicho, es una relación anatómica que se encuentra, es parte del sistema digestivo y está por detrás de la tráquea. Irrigan parte del esófago y luego discurren por las caras posteriores de los bronquios principales. Aquí están todas las variaciones. Lo que ven acá, esta imagen, es la arteria aorta, ¿sí? Y lo que vemos es que, si bien hay muchas variaciones, hay muchos patrones, ¿sí?, nacen. Esto puede ser que salga de un tronco común, las 2 arterias bronquiales izquierdas, y que la arteria bronquial derecha, por ejemplo, salga directamente de la aorta o forme parte de un tronco, o sea, rama de una arteria intercostal. Como ustedes imaginarán, este ya es la última filmina. Quiero que se quede con este concepto. Cuando parte del pulmón recibe la irrigación nutricia, o sea, de sangre oxigenada, consume ese oxígeno, por lo tanto esa sangre que posteriormente realiza hematosis está deoxigenada, pero la irrigación venosa va hacia las venas pulmonares, que se vuelca en la aurícula izquierda. O sea que ustedes imaginen que hay una porción de sangre que sale de la circulación mayor, que va por las arterias bronquiales, y después vuelve, sin realizar hematosis, hacia el corazón izquierdo, la aurícula izquierda, donde va principalmente sangre oxigenada que viene de las venas pulmonares. No sé si comprenden ese concepto, es el concepto de shunt. O sea, hay una parte de la circulación sistémica, por ejemplo las arterias bronquiales, que no realiza hematosis, ¿sí? Irriga el pulmón y sus estructuras de sostén, y se desoxigena esa sangre y vuelve a la circulación sistémica mayor, a la aurícula izquierda, para volver al ventrículo izquierdo y volver a salir por la aorta. Eso se llama shunt.
y representa el 1 o 2% del gasto cardíaco. Bueno, espero que hayan entendido y les haya servido. Y cualquier duda, estamos en contacto.